Testamento fue escrito en griego, ¿sí? Lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿sí? Y lo que también conocemos como Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es algunas palabras, vamos a traducirlas al original, al griego, ¿sí? En este caso. Así que bueno, yo voy a utilizar la versión Reina Valera, ¿sí? Deberes de los cristianos, tiene el título que le puso la Reina Valera, ¿sí? Y dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, nuestra manera de, ¿qué? De vivir, nuestra manera de caminar, ¿sí? Por eso dice, por la misericordia, así que presentéis vuestros cuerpos, ¿sí? Nuestro cuerpo, ¿sí? Que no se una a una ramera, ¿sí? Que nuestra manera de comer, que nuestra manera de vivir, ¿por qué? Porque somos templo, ¿sí? Recordemos que somos templo del Ruach HaKodesh, de lo que hoy se llama como Espíritu Santo. Dice, ¿sí? 2, no os conforméis a este siglo, o sea, a este mundo, sino transformaos, ¿sí? La palabra ahí transformaos es metamorfo en griego, ¿sí? ¿Y qué significa? Transfigurar o cambiar de forma, ¿sí? ¿Sí? O sea, no conforméis a este siglo, sino transformaos, o sea, metamorfo, o sea, cambiemos la manera de vivir, la manera de pensar, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? De que a través del entendimiento de la palabra del Creador, vamos a poder ir haciendo la transformación que tenemos que hacer. Lo que dice el libro de Apocalipsis, blanquear nuestras vestiduras. Ese es el propósito. Vamos comprendiendo, porque si uno no comprende, no puede haber una transformación, ¿sí? Es necesario comprender, nos vamos renovando continuamente, vamos comprendiendo la palabra y vamos transformándonos conforme al entendimiento que vamos adquiriendo día a día, ¿sí? Por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? ¿De qué? De que obedezcamos los mandamientos, ¿sí? Ese es el propósito, ¿sí? Dios da una instrucción, y más cuando ya fuimos justificados, ¿sí? Nosotros hoy podemos decir que salimos de Egipto, en cierta manera, ¿sí? La sangre del Cordero nos libera de Egipto, ¿y qué hacemos? Estamos en el desierto de las naciones. ¿Y qué recibimos en el desierto? Su Torá, su palabra, ¿sí? Y ahí vamos a empezar en un proceso de conversión, en un proceso real de transformación, ¿sí? O sea, el desierto que nos muestra la palabra, la Torá que nos cuenta la historia de nuestro pueblo, ¿sí? El Éxodo, ¿sí? Que vivió nuestro pueblo, ese es el estereotipo de vida de un creyente, hasta llegar a, ¿qué? A la tierra prometida, ¿sí? Nosotros vamos a ir caminando por este desierto en las naciones donde estamos, ¿sí? Realizando ¿qué? Metamorfo, ¿sí? ¿A través de qué? De la comprensión del entendimiento, ¿sí? Para comprobar cuál es la buena voluntad. ¿Y cuál es la buena voluntad? El obedecer los mandamientos. Y Yeshua, nuestro Mesías, dijo, ¿sí? El que obedece mis mandamientos, este es el que me ama, ¿sí? Me manifestaré yo y mi Padre a él, ¿sí? Entonces, ¿sí? Ahí ese es el propósito de todo esto, ¿sí? 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, ¿sí? Hablando mal y pronto, que cada uno tenga un concepto humilde, que seamos humildes todos, ¿sí? No que nos creamos, ¿sí? Porque acá lo deja bien claro. Por la gracia que me es dada, a la cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, ¿sí? Que el que debe tener, sino que, miren lo que dice, piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, si somos un grupo, si somos un cuerpo, y nuestra cabeza es Mashiach, ¿sí? ¿Cómo vamos? Cada uno tiene un don que desarrollar, cada uno tiene que dar, no es que uno es más que otro, ¿sí? El que enseña no es más que otro,
¿sí? Entonces, somos un cuerpo, ¿sí? Y el cuerpo tiene un montón de miembros, ¿sí? Y sin un miembro, ¿qué tenemos? Una discapacidad, ¿sí? Entonces, todos somos importantes, ¿sí? Según la medida que Dios nos repartió a cada uno. 4. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿sí? Acá lo va a aclarar, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, ¿sí? Siendo muchos, somos un cuerpo en Mashiach. Y todos miembros unos de los otros, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Esa fraternidad que tenemos que tener, esa hermandad que tenemos que tener con la gente que nos rodea, con nuestros hermanos, ¿sí? ¿Sí? Pero no, dice, así nosotros somos muchos en el Mashiach, ¿sí? Todos teniendo miembros todos los unos con los otros. 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia, que no es dada, si el de profecía, ¿sí? Úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza, ¿sí? Entonces, ahí lo va aclarando. Cada uno tiene algo que dar, algo que compartir. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nadie tenga mayor concepto del otro que el que debe tener. ¿Sí? La humildad, que es la que radicaba en nuestro Mashiach, ¿sí? El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia, ¿con qué? Con alegría. ¿Sí? Que la misericordia no sea por una cuestión de mandamiento, de obediencia. La misericordia tiene que fluir de nosotros, ¿sí? Como fluía en el Mashiach, ¿sí? Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Sí? Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Sí? 11. En el que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, ¿sí? Sirviendo al Señor, o sea, cumpliendo la función que tenemos que cumplir. Cada uno de nosotros en nuestro ministerio cumple una determinada función. Y por ende hay un equilibrio, ¿sí? Ese es el objetivo, un equilibrio, ¿sí? Seguimos. 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tribulación, ¿sí? ¿Recuerdan cuál era la palabra tribulación? ¿Sí? El prensar, ¿sí? El camino, cuando dijo, porque angosta es la puerta y estrecho el camino, ¿sí? La palabra es libó en griego y significa prensar. Y si eso lo comparamos con el fruto del olivo, ¿sí? El fruto del olivo es prensado para obtener ¿qué? El aceite. Y precisamente, ¿qué fue lo que se quedaron las 10 vírgenes? Habían 5 sensatas y 5 insensatas. 5 se quedaron sin qué? Sin aceite. ¿Sí? Entonces, tenemos que comprender esto, ¿sí? ¿Sí? Y la tribulación, como les digo, tiene un propósito, ¿sí? ¿De qué? ¿Cuál es el propósito? De que surja lo mejor de nosotros, ¿sí? Como lo dice su palabra. Dice 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando ¿qué? ¿Sí? Practicando ¿qué? La hospitalidad. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? ¿Sí? Que vimos en las parashá anteriores. Él practicó eso, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos la parashá donde me tocó a mí desarrollar la Haftará, de que la viuda, ¿sí? La viuda compartía con Eliseo, ¿sí? Bueno, esa hospitalidad hay que tener, ¿sí? La viuda que no, la mujer que no podía tener hijos, ¿sí? Recuerdan que Eliseo profetizó, ¿sí? Que ella iba a tener un hijo, ¿sí? Y lo tuvo al tiempo que Eliseo le manifestó, ¿sí? Bendecid a los que persiguen, ¿sí? Bendecid y no maldigáis. No maldecir es no decir mal, ¿sí? No decir mal. Gozosos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, sino siempre escuchemos, ¿sí? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, ¿sí?
amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer, si tuviese sed, dale de beber, pues haciendo esto, ¿sí? Pues haciendo esto, ascuas, ¿sí? Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué significa la palabra ascuas? En griego es anrax, ¿sí? Y significa brasa encendida. O sea, lo que yo acumulo sobre la cabeza de mi enemigo, si podemos decir, es brasas de fuego. O también, como había dicho en otro caso Ruth, que hoy no está presente, vergüenza. Vergüenza. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué vergüenza? Porque la persona me aborrece, me odia, pero más allá de todas esas cualidades que él tiene para conmigo, yo así todo lo ayudo. Si tiene hambre le doy de comer, si tiene sed le doy de beber. Entonces, haciendo esto, ¿sí? Amontono ascuas de fuego sobre su cabeza. ¿Sí? Ese es el propósito. No seáis vencido de lo malo, sino venced con el bien al que al mal. ¿Cuál es la única manera de vencer? ¿Sí? Recordemos siempre haciendo ¿qué? El bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿Me escuchan bien? Sí, Juan, se escucha perfecto. Perfecto, bueno, seguimos. ¿Sí? Pasamos al 13, ¿sí? Y tenemos que comprender, primeramente, que Pablo está hablando en un contexto donde había castas sociales, ¿sí? Eso es algo que también hay que comprender. ¿Sí? En ese tiempo todavía existía la esclavitud, en cierta manera sí, ¿sí? Y precisamente la carta a los romanos, ¿sí? En Roma y en muchos lugares de la provincia donde el imperio tenía su sello o había conquistado, había castas sociales. Y eso es lo que tenemos que comprender, que es lo que vamos a hablar ahora, ¿sí? Porque muchas veces se nos ha enseñado en otro tiempo con respecto a sujetarnos a las autoridades. Pero ¿a qué tipo de autoridad yo me voy a sujetar? ¿Sí? ¿A qué tipo de autoridad me voy a sujetar yo? Eso es lo que tenemos que comprender. Entonces, nos va a hablar de castas sociales, y eso es lo que hay que comprender. 13. ¿Sí? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Sí? La palabra para autoridades, ahí en el griego, es exousia, ¿sí? Y en el sentido de capacidad, ¿sí? Magistrado o potestad. De eso no está hablando, ¿sí? O sea, un magistrado, ¿sí? O una potestad, ¿sí? No por una potestad espiritual estamos hablando, ¿no? En el sentido de capacidad, ¿sí? Dice, a todas autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, ¿sí? Y las que hay por Dios han sido establecidas. 2. De modo que quien se opone a la autoridad, ¿sí? A lo establecido por Dios resiste. Y a los que resisten, ¿sí? Acarrean condenación para sí mismos, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que comprender, ¿sí? Que hay autoridades que están puestas por el Eterno, ¿sí? De modo, 3, perdón, 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no tener la autoridad? Haz lo bueno, ¿sí? Y tendrás alabanza de quién, de ella. ¿Sí? La palabra para magistrado ahí en griego es adjón y significa principal o autoridad, ¿sí? Una autoridad puesta, ¿sí? Y como dijimos, tenemos que comprender que había castas sociales, ¿sí? 4, porque es servidor de Dios, ¿sí? ¿Quién? El magistrado, el que está puesto por el Eterno, ¿sí? La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿el emperador romano estaba puesto por el Eterno? Prendan los micrófonos y respondan, por favor. ¿Ustedes qué creen? A ver la opinión. Me parece que sí. ¿El emperador ustedes creen que estaba puesto por el creador? ¿Otra opinión? En realidad creo que está hablando a las autoridades que se sujetan a la autoridad de Dios, si bien todo lo que pasa, ya sea una autoridad fuera de lo santo, de lo apartado, también está puesta por Dios, porque nada escapa
a su voluntad. Pero me parece Claro, que en otra esta cosa carta es que desobedezca. claro, creo que todo está sujeto a la voluntad de Dios, todo. Pero me parece que en esta carta está hablando no precisamente de las autoridades gubernamentales, creo yo. Tal cual, eso es correcto, ¿sí? Por eso les digo, o sea, tenemos que comprender de que el emperador se hace llamar como hijo de los dioses o Dios, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que saber, ¿sí? Distinguir, porque muchas veces en otro tiempo se nos enseñaba eso, ¿sí? A ver, pero si la autoridad que está puesta, ¿sí? Vamos a suponer en este caso el emperador romano, ¿sí? Lo que iba a hacer todo lo contrario a lo que el Eterno determina. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que nosotros comprender. Realmente hasta qué punto, ¿sí? Si bien tenemos que pagar impuestos, si bien tenemos, eso es perfecto y eso nadie lo discute, pero va a haber un punto de inflexión en este mundo, ¿sí? Que es lo que próximo a venirse, ¿sí? O sea, para los que tienen el testimonio de Yeshua, ¿sí? Y para los que tienen el testimonio de Yeshua y obedecen los mandamientos, ¿sí? ¿Sí? Como el Eterno, ¿qué dice? Levanta vasos de honra y vasos de deshonra, ¿sí? ¿Preguntas? Darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Claro, tal cual, ¿sí? Como Éxodo, el hermano Daniel había compartido el versículo, no sé si alguien lo puede compartir, lo puede leer, yo sigo leyendo, ¿sí? En definitiva, Juan, puede que Dios permita las autoridades, pero esas autoridades, al desobedecer, ya no tienen más el respaldo de Dios. Claro, exactamente. Claro, Daniel, miren, vamos a Daniel 2:21 para comprobar. Vamos a Daniel 2:21. Juan, Éxodo 9:16 dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Eso compartió el hermano Daniel. Bueno. Y Daniel 2:21, ¿alguien lo pueda compartir? Acá está. Dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Sí? Miren lo que dice el 22. Revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. ¿Sí? Entonces, obviamente, ¿no se le escapa nada al Creador? Obviamente que no, eso lo sabemos. ¿Sí? Seguimos. Dice, 5. Por lo cual es necesario estarle sujeto, ¿sí? No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, ¿sí? Acá pone el ejemplo de los impuestos, ¿sí? Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo, ¿sí? Pagad a todo lo que debéis, ¿sí? Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie, sino el amaros los unos a los otros, ¿sí? Porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torá. O sea, mucha gente dice, bueno, todo se resume en el amor al prójimo, ¿sí? Pero el Eterno, ¿de qué tipo de amor nos habla? Un amor de obediencia, ¿sí? El que tiene mis mandamientos y los hace, este es el que me ama. Y el concepto del prójimo, siempre que creíamos que el prójimo, ¿quién era? ¿Quién era el prójimo siempre? ¿Quién creíamos que era el prójimo? ¿O quién es el prójimo? Aquel que no nos quiere mucho. Tal cual. El prójimo no es el próximo el que me sigue, sino el prójimo es el que me odia, el que me detesta. Ese es mi prójimo. ¿Sí? Siempre
creíamos, cuando estábamos en otro tiempo, ¿sí? Que el prójimo era el que me estaba al lado. No, el prójimo no es el que me está al lado. Por eso me manda a amarlo de una manera especial, como si fuera yo mismo. Sí, parece fácil, pero no es tan fácil. ¿Sí? Dice, seguimos. Y obviamente, volvemos de vuelta a lo mismo, el amor es un amor de obediencia hacia el Creador. Si nosotros obedecemos su mandamiento, perdón, nos va a ir bien. Seguimos. 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Sí, perfecto, pero como siempre decimos, ¿de qué amor no está hablando? Perdón. Bueno. 10. Perdón, tengo mi garganta. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Un vasito de agua ¿Perdón? o un mate. Sí, sí. No, está bien. Ahí puedo seguir. Y en esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Sí? O sea, ahí la palabra para tiempo es que kairos. ¿Sí? Kairos, o sea, ya es tiempo de despertar. ¿Sí? Ya es tiempo de despertar esta verdad. Conociendo que el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca, ¿sí?, de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La pregunta que yo les hago acá, ¿no fuimos salvos ya? ¿Por qué Pablo me habla, ¿sí?, de que ya está más cerca la salvación? Cuando el Mesías para este tiempo ya no estaba en este mundo. ¿Ustedes se preguntaron alguna vez por qué? Porque siempre creímos, como nosotros decimos, ¿sí?, que el concepto de la salvación, nosotros antes creíamos que hacíamos una oración repetitiva y ya estábamos salvos. No, ya fuimos justificados, redimidos, perdonados, ¿sí? O sea, empezamos de cero. Empezamos de cero. ¿Cuándo vamos a ser salvados? En el final de los tiempos. Entonces no nos confundamos. Una cosa es salvación, que es de lo que nos tenemos que vestir, y otra cosa es justificación. ¿Sí? Yo les pongo un ejemplo. Mucha gente que salió de Egipto no entró en la tierra prometida. La pregunta es, ¿no habían sido salvos? ¿No habían sido rescatados de la esclavitud? Sí, pero no entraron a la tierra prometida. Bueno, ese proceso entre Egipto y el desierto, ese es la vida del creyente promedio. ¿Sí? Entonces, una cosa es ser justificado, perdonado, y otra cosa es ser salvo. Lo que pasa es que nos habían enseñado que haciendo una oración repetitiva ya nos habíamos ganado el cielo. ¿Sí? Cuando literalmente ni al cielo vamos. ¿Sí? Ni al cielo vamos, ¿sí? Porque ¿qué es el reino de los cielos? ¿Dónde va a estar el reino de los cielos? En Jerusalén. ¿Sí? Vamos a ser trasladados a Jerusalén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a regir las naciones con vara de hierro. Entonces, eso es lo que tenemos que... No sé si se habían preguntado esto. ¿Sí? ¿Por qué Pablo les dice esto a los romanos? Y conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Sí? Entonces ahí está poniendo algo. ¿Sí? Más cerca que cuando creímos al principio. Entonces la salvación va a tener un proceso
La salvación va a ser ¿cuándo? Al final de los tiempos. Perdón. Al final de los tiempos, ¿sí? Ahí va a ser la salvación. ¿Qué nos dice Hebreos, la carta a los Hebreos? Que el Mesías va a aparecer la segunda vez, ¿sí? Ahí nos marca 2 veces, ¿sí? Ya sin relación al pecado, sino a buscar a quién, a los que lo están esperando. ¿Sí? Sino para buscar a los que lo están esperando. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? No, Juan, ninguna. ¿Es claro el concepto? No sé si habían escuchado alguna vez de esto de la justificación y la salvación en el final, o estaban creyendo que ya habíamos sido salvos. Fuimos salvos, o sea, nosotros estábamos muertos, ¿sí? Volvimos a vida, estábamos muertos en delitos y pecados. Nos devolvió la vida, nos redimió, nos abrió de la cárcel donde estábamos, del Egipto. Por eso cuando Yeshua aparece en la sinagoga, él dice, vengo a anunciar el año agradable del Señor. Él abrió el rollo Isaías que hoy esta mañana vimos, ¿sí? Y él lo dijo, vengo a anunciar la libertad de la cárcel, ¿sí? La sanación de los enfermos. Ahora, la salvación final, ¿cuándo va a ser? En el final de los tiempos, no ahora. ¿Sí? No podemos confundir este concepto, que la Biblia lo deja claro. Por eso Pablo, en esta misma carta, está haciendo alusión a eso, ¿sí? 12. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Sí? ¿El día de qué? El día de la manifestación del Mashiach. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos, ¿sí? Vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería, borrachería, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Yeshua Hamashiach, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Por qué me dice no proveáis para los deseos de la carne? ¿Qué es estar en la carne? ¿Ustedes qué creen que es estar Hacer en la lo que carne? hacer lo que hace el mundo, o sea, en contra de la voluntad de Dios. Perfecto. ¿Qué nos dice Romanos 8? ¿Qué es vivir en el Espíritu? ¿Se acuerdan lo que es vivir en el Espíritu? ¿Sí? Lo voy a leer. Romanos 8, vamos un poquito para atrás. Romanos 8, 7 dice, por cuanto los deseos de la carne son enemistad, ¿sí? Contra Dios. ¿Por qué? Y acá lo aclara Pablo, porque no se sujetan a la Torá de Dios, ni tampoco pueden. ¿Sí? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís, ¿sí? Según la carne. O sea, ¿qué le está diciendo a los romanos? Ellos cómo estaban viviendo si no están viviendo según la carne. ¿Según qué están viviendo? Según la Torá, comprobando lo que a Dios le agrada, caminando como Dios lo determina, obedeciendo sus mandamientos. ¿Sí? No hay otra. ¿Sí? Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mashiach, no es de él. ¿Sí? ¿Es claro el concepto? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Hasta acá? Bueno. ¿Sí? Entonces, ese es el punto, ¿sí? Andemos de día, honestamente, ¿sí? 14. Sino vestidos del Señor Yeshua Hamashiach y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, nos tenemos que revestir ¿de qué? De la misma santidad que estaba revestido el Mashiach. ¿Y qué es la santidad? ¿Qué es ser Kadosh? ¿Sí? ¿Qué es ser Kadosh? ¿Qué es ser santo? La palabra santo no es tener una aureola de oro sobre mi cabeza, sino ser santo es ser apartado de las leyes que determina este mundo. ¿Por qué? Porque el gobernante de este mundo, ¿quién es? Hasatán, el adversario.
¿sí? Él es el príncipe de este mundo, el que maneja este mundo momentáneamente. Entonces, eso es lo que tenemos que comprender. Cuando somos santos, cuando nos apartamos de todo lo que el mundo determina. Si el mundo celebra tal cosa, es totalmente contrario a la palabra de Dios. Eso ténganlo por seguro. ¿Sí? Totalmente contrario. Ustedes fíjense que estamos en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. ¿Y por qué? El mundo, ¿qué hace? Hasatán copia. ¿Sí? El Eterno determina la fiesta de Sukkot y Hasatán, ¿qué determina? La Navidad. ¿Sí? O sea, tiene algo parecido, ¿sí? Algo quiere imitar algo, entonces ¿qué hace? Hace desviar un montón de personas hacia algo falso, hacia algo que es claramente comprobable con la Biblia, que el Mesías nació en este tiempo. No podemos saber exactamente el día y la hora, pero sí el tiempo, que fue en el mes séptimo. En algún momento del mes séptimo es casi seguro que el Mesías nació. ¿Sí? Eso lo podemos comprobar cuando vimos el otro día el estudio de Sukkot con 4 pruebas, ¿sí? Del nacimiento del Mesías. Seguimos. 14. Los débiles en la fe. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Sí? O sea, una persona que es débil en la fe, ¿qué está diciendo? Una persona que todavía no tiene la comprensión, que todavía no comprende. Esa es una persona que está débil en la fe. Para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer, ¿sí? Y acá vamos a algo muy importante. Uno cree que se ha de comer de todo, y otro que es débil, come legumbres, nada más. El que come no menosprecia al que no come. El que no come no juzgue al que coma, porque Dios lo ha recibido. O sea, no me está diciendo que yo tengo la libertad de comer lo que yo quiera, ¿sí? Dios, en su palabra, determinó lo que es comida y lo que no es comida, ¿sí? Levítico 11, lo pueden comprobar, ¿sí? Lo que Dios determina lo que es alimento y lo que no es alimento. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Sí? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual, todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. ¿Sí? No lo hace. Muchas veces antes decíamos, bueno, es lo mismo. No. Para el Señor no lo hace. En cierta manera, ¿sí? Dice, seguimos. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. ¿Sí? O sea, nos está poniendo el mismo ejemplo. ¿Sí? 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ¿sí? Acá lo va a concluir. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. ¿Sí? O sea, no me está dando la libertad de hacer lo que muchas veces se utiliza este versículo para justificar, ¿sí? Que podemos comer de todo, que podemos hacer de todo porque somos de Cristo, y eso no es correcto. ¿Sí? Como lo vimos en el capítulo 8, la mente sujeta, ¿sí? a la carne es enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la Torá. Una persona que no está sujeta a la Torá tiene la mente puesta en su carne todavía. ¿Sí? Entonces, 9. Porque Cristo, porque Mashiach murió, para esto murió, y resucitó y volvió a vivir. ¿Sí? Para ser Señor así de muerto como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano?
porque todos compadeceremos ante el tribunal de Mashiach, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a quién, a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a cuenta de sí mismo. O sea, a ver, no juzguemos para no ser juzgados. Seamos una persona humilde, ¿sí? Con amor, que tenemos que, ¿qué? El que no comprende, el que es débil en la fe, acompañarlo en el proceso, porque nosotros también fuimos tal vez débiles, o somos débiles en la fe en cierta manera, todavía no hemos adquirido la madurez que tenemos que adquirir. Vamos que, como yo siempre digo, en un proceso, ¿sí? En un proceso. De manera que cada uno daremos, y cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, ¿sí? Decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Yeshua que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, a ver, vamos de vuelta con esto. O sea, yo creo que el chancho es un alimento permitido por la palabra. Y usted cree que el chancho es un alimento inmundo. Bueno, entonces para usted es un alimento inmundo, para mí un alimento santo. Eso no es correcto. No está diciendo esto, no nos está diciendo esto Pablo, ¿sí? Se está refiriendo a, primeramente, la debilidad en la fe, ¿sí? La de los que todavía están comenzando en el camino, como lo marcó el concilio en Jerusalén, los 4 mandamientos principales. ¿Por qué? Porque de Shabbat en Shabbat van a ir aprendiendo, ¿qué? La palabra, en cierta manera, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Laura, ¿nadie tiene una pregunta? No. Hasta ahora. ¿Vamos bien? Bien. Sí. Perfecto. Dice, así que, bueno, ya no nos juguemos uno más a otro, sino bien no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Yeshua, que nada es inmundo en sí mismo, sino para el que lo es, como habíamos dicho. Pero si a causa de la comida tu hermano es contrictado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por Cristo murió. O sea, muchas veces este versículo se utiliza para decir, bueno, vos no comés chancho, pero, o sea, si vos no comés vas a hacer que la debilidad de la fe de tu hermano, eso no es correcto. Está hablando totalmente lo contrario. ¿Sí? Está hablando, venimos viendo la cualidad de lo que uno hace o no hace. ¿Sí, Claudio? Claudio, ¿habías levantado la mano? No, creo que saludó a Daniel que se va porque es muy tarde en España. Ah, bueno. Ah, perfecto. Creo, capaz que no se puede comunicar Claudio, porque no está el micrófono. No se le ve el microfonito. Bárbaro, seguimos. Bueno, 15. Pero si acaso la comida, o sea, a ver, acá lo que veamos, se va a perder tu hermano por quien Cristo murió. O sea, si, no es así. O sea, no es que yo demostrando, enseñándole a mi hermano cómo tiene que comer, se va a perder. Al contrario. Nuestro deber es enseñar lo que es comida y lo que no es comida. ¿Sí? No, pero la oración bendice los alimentos. Sí, lo que Dios determinó que es alimento. Dios no va a bendecir algo que Él no determinó para comer. ¿Sí? Sí tiene una función, pero no, ¿sí? Pero no para comer. ¿Sí? La carne del cerdo, ¿sí? ¿Sí? Tiene la carne, ¿sí? Tiene ácido úrico, ¿sí? Recuerdan que yo les había dicho. Y no, el chancho no transpira. Entonces todo eso que es lo que produce la orina queda en la carne del cerdo. Por eso es un animal inmundo. ¿Sí? Por eso mucha gente que come cerdo o ha comido cerdo sufre de artritis y de muchos problemas de salud. ¿Sí?
Por eso hay que saber qué es lo que es comida y lo que no es comida. 16. Dice, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, este también es otra parte que sacan de contexto para justificar el libertinaje y la desobediencia, pero eso no es correcto. Porque el que en esto sirve a Mashiach agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. O sea, a ver, yo no me voy a prender en el pecado del otro, ¿sí? Para querer agradarle, no, bajo ningún punto de vista. Al contrario, ¿sí? Yo, siendo luz, tengo que disipar la oscuridad de los que me rodean. ¿Sí? Dice, 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque somos templo del Ruach HaKodesh, de lo que conocemos como el Espíritu Santo. Todas las cosas a la verdad son limpias, ¿sí? Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. ¿Sí? O sea, podés comer cerdo, no hay ningún problema. Eso es causarle tropiezo a un hermano. Enseñar de que Jesús bendijo todos los alimentos, hasta el chancho, eso es hacer tropezar a mi hermano. Yo enseñándole de que no puede comer morcilla porque está hecha sangre, porque la sangre está prohibida, yo enseñándole que el chancho es un animal inmundo, no estoy poniéndole tropiezo. Al contrario, estoy evitándole un tropiezo. ¿Sí? Dice, ¿cuál me había quedado? 21. Bueno, no es comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, u ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado, ¿sí? El que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea, no está diciendo, o sea, todo lo que yo apruebo, ¿sí? Soy un bienaventurado, porque si no, mi Dios soy yo mismo, y yo estoy determinando lo que es bueno y lo que es malo. Y por eso fuimos echados del huerto del Edén, por pretender determinar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y eso no es así. Mashiach tuvo que morir por causa de que nosotros determinamos lo que es bueno y lo que es malo. Cuando Él ya nos dio una instrucción, una Torá, que determina lo que es bueno y lo que es malo. La constitución del reino milenial. Por eso les dije, cuando el creyente promedio sale de Egipto, ¿sí? Es la sombra profética del creyente moderno. ¿Sí? ¿Tiene que encontrarse en el desierto con la Torá? Sí. ¿Por qué? Porque venimos con mucho Egipto adentro, ¿sí? ¿Y cuál es la prueba? La de prueba, el becerro de oro. ¿Ustedes creen que realmente creen que el pueblo no lo hizo con un corazón humilde? ¿Sí? ¿Ustedes no creen que realmente ellos realmente querían agradar a Dios, pero hicieron un becerro de oro y saben lo que hicieron realmente, que mucha gente no lo dice, pero lo que hicieron era una orgía. Por eso tuvieron que morir 3.000 personas. Donde se consagraron los levitas, ese día se consagraron los levitas. Entonces, ¿ellos lo estaban haciendo con un corazón sincero? Seguramente. Pero eso es lo que habían copiado en Egipto, que así se adoraban a los dioses, haciendo esa perversión. Así se adoraban. Entonces, yo hoy escucho mucha gente que el 24 me dice, y yo levanto la copa en honor a Cristo. Y bueno, pero la pregunta que te tenés que hacer es, ¿a Cristo le agrada? ¿A Cristo le agrada esto realmente? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Porque estamos Dios no se acostumbrados maneja. a servir a Dios como a nosotros nos parece. O sea, nosotros le damos a Dios lo que nosotros queremos darle, no lo que Él determina. Por ende, ya soy yo mi propio Dios. ¿Sí? Porque yo no le doy a Dios lo que Él determina. Yo le doy lo que yo quiero. Y ese es el problema del creyente hoy. Yo lo amo a Dios a mi manera. Claro. Yo lo amo a Dios a mi manera y estoy perdido en la droga, pero yo lo amo a Cristo. Seguramente. No es así. Eso es una mentira. ¿Sí? Eso es Él una no vil se mentira. no se maneja con las intenciones buenas nuestras, sino con las acciones, malas o buenas. Eso es lo que él califica, no con qué intención hacemos.
Por más que hagamos con buena intención, si no es voluntad de Él, no lo acepta. No, pero ahí está el problema. Si esto fuera por las buenas intenciones, ¿sí? Pero no pasa por una buena intención, sino pasa por el arrepentimiento y el cambio, la teshuvá, ¿sí? Yo iba para el norte, me doy cuenta de que el camino que estaba siguiendo era malo, era incorrecto. Doy la vuelta. Eso es el verdadero arrepentimiento. Cambio totalmente. No el arrepentimiento que hoy nos dicen, nos enseñaron, ¿sí? Porque lamentablemente hoy el creyente promedio, ¿sí? Si usted viene, hace la oración de fe, el Señor Jesús lo salvó, listo, ya está justificado por los pecados que cometió y por los que va a seguir cometiendo. Entonces eso es como vender indulgencia, como se hacía en el tiempo, como se hacía en el tiempo de la Inquisición. Vendían indulgencia, es lo mismo, no cambió nada. Es vender una indulgencia, o sea, ya estás perdonado. O sea, y eso te da, o sea, la persona cómo va a comprender lo que es pecado, ¿sí? Si realmente la persona, o sea, no conoce lo que es el pecado. ¿De qué se tiene que arrepentir? Yo digo, te tenés que arrepentir de tus pecados si ya del vamos no sabe qué es el pecado. Porque el pecado es la violación de la Torá. Entonces, para que la persona comprenda que se tiene que arrepentir, le tengo que enseñar la Torá. Entonces la persona va a comprender lo que es pecado, lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué veníamos con maldiciones generacionales? Porque lo dice en Deuteronomio. Consecuencia de la obediencia, consecuencia de la desobediencia. Es claro. ¿Sí? Y si leemos, vamos a encontrar más consecuencias de la desobediencia que de la obediencia. Entonces nos preguntamos, ¿por qué nos pasan las cosas que nos pasan? Por la desobediencia. No cambió eso. No cambió. Entonces, sí tenemos un abogado, que es el Mesías, ¿sí? Que nos representa por los pecados por ignorancia, ¿sí? Los pecados que nosotros todavía ignoramos, que no sabemos, que no comprendemos, porque si no, ¿sí? Si yo estoy comprendiendo y lo hago, ¿sí? Puedo estar en un proceso, todavía mucho y sí, pero yo sé que está mal. Sí, usted todavía no sabe que está mal. Usted cree que sabe que está mal, pero no cree, porque si no, no lo haría. Está en proceso de comprensión. Se va renovando a través del entendimiento. ¿Sí? Entonces vamos en ese pasito a pasito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? La persona cuando comprende realmente, por eso es necesario comprender qué es la verdadera fe, qué es el verdadero arrepentimiento, cuál es el concepto de salvación. Lamentablemente, todo esto se tergiversó, se cambió. Por eso, lamentablemente, en el final de los tiempos, muchas personas se van a llevar una sorpresa muy grande. Muy grande la sorpresa que se va a llevar. ¿Sí? Y ahí es donde va a venir la gran apostasía. ¿Por qué? Porque no era lo que me dijeron. ¿Por qué? Porque nunca me senté a estudiar. No me crean a mí. Comprueben lo que yo digo, si es correcto o no es correcto. ¿Sí? ¿Dónde nos habíamos quedado? ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta hasta acá? 15. ¿Sí? 15, capítulo 15. Así que, los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. ¿Sí? Y no agrandarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, ¿para qué? Para edificación. ¿Sí? O sea, ese es el propósito, ¿sí? La edificación, la construcción. Nosotros como casa espiritual tenemos que ser reconstruidos. 3. Porque ni aún Mashiach se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios, ¿sí? De los que te vituperaban cayeron, ¿qué? Sobre mí. ¿Y qué citó ahí Pablo? El Salmo 69:9. Vamos para allá.
Salmo 69:9. Porque me consumió el celo de tu casa, ¿sí? Y los denuestos de lo que me vituperaban cayeron sobre mí. ¿Sí? Eso es lo que citó Pablo en el versículo 3, ¿sí? El Salmo 69:9. 4. Porque las cosas que se escribieron antes, ¿sí? Para nuestra enseñanza, se escribieron. ¿Sí? Se escribieron a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos que esperanza. La pregunta que no tenemos que hacer, ¿qué fue lo que fue escrito? ¿Qué estaba acá hablando Pablo? ¿Con la carta de Timoteo? ¿Con el Evangelio de Juan? No, no, si bien el Evangelio de Mateo, de Lucas, Juan, Marcos, ¿es la palabra inspirada? Por supuesto que sí, pero ellos no están contando lo que vivieron con el Mesías. La perspectiva, no, cada apóstol nos da una visión de cómo lo vivió el Mesías. Pero en el tiempo del Mesías, ¿qué tenían? Lo que conocemos hoy como la Torá. Esas son las escrituras. Ahí está el Evangelio. Ahí está el Evangelio. Lo que tenemos nosotros como Evangelio es el cumplimiento de ese Evangelio. ¿Sí? Es la revelación. ¿Sí? O el Nuevo Testamento sería el Antiguo revelado. Y el Nuevo es el Antiguo codificado. Si usted quiere comprender el Nuevo, tiene que comprender el Antiguo. Si no, no va a poder comprender absolutamente nada. Porque el Nuevo Testamento, o el canon que impuso el Imperio Romano, o la Iglesia Católica, ¿sí? Lo digo con respeto, fue después del año 200, más o menos, en distintos concilios. Concilio de Nicea, Concilio de Calcedonia, en distintos concilios alrededor de la historia, fueron imponiendo el canon y fueron cambiando, ¿sí? Cambiando todo esto. Así que, seguimos, ¿sí? 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Masías Yeshua, para que unánimes una vez glorifiquéis al Dios y Padre de ¿quién? De nuestro Señor. Miren cómo lo aclara. ¿Sí? ¿Para qué? Para que unánimes todos, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de ¿quién? De nuestro Señor Yeshua el Mashiach. ¿Sí? 7. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Mashiach nos recibió para gloria de Dios. Pero os digo que Mashiach Yeshua vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, ¿sí? Para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿A qué padres? Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, magnificale todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles. Y los gentiles que esperarán en él. ¿Y quiénes son estos gentiles? ¿Sí? ¿Quiénes son estos gentiles que venimos viendo acá? ¿Quiénes son estos gentiles? A ver. ¿Quién cree que son estos gentiles? El reino del norte de Israel. ¿Sí? El reino del norte de Israel, a causa de la desobediencia, fue echado, como lo dice el libro de Oseas, y nunca más volvió. ¿Cuál era la causa? El adulterio o la idolatría. ¿Sí? Entonces, como dijo el Mesías, yo no he venido sino a buscar a las ovejas perdidas ¿de qué? De la casa de Israel. Si comprendemos a qué gentiles se está refiriendo Pablo, la palabra gentil significa sin pacto. ¿Sí? A todas estas ovejas, ¿sí? Que como está profetizado, cuando Jacob bendice a Efraín y Manasés, ¿sí? Efraín iba a ser el primogénito y le dice, de este va a venir la muchedumbre de las naciones. O en otra Biblia habla de la plenitud de los gentiles. O sea, estos que van a venir van a ser todos Efraín.
Por eso, como decimos, es necesario comprender las Escrituras. ¿Por qué? Por eso José tuvo a Efraín en Egipto. ¿Por qué? Porque es una sombra profética de nosotros. Nosotros, a través del Mashiach, somos injertados ¿a dónde? En el olivo. ¿Y qué es el olivo? Israel. ¿Sí? Como lo dice el libro de Efesios. En otro tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y las promesas, y sin Dios en el mundo. Pero ahora, a través de Yeshua el Mesías, ¿sí? Somos ¿qué? Unidos al pueblo. Los dos pueblos, ¿qué es dos pueblos? El reino del norte y el reino del sur. Un solo reino, un solo palo, como dice Ezequiel, ¿sí? Los huesos secos. Y serán uno en tu mano. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que comprender. ¿Preguntas? Alabad a Dios todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Salmo 117.1. A ver quién lo puede leer. En el verso 11 nos está hablando el Salmo 117.1. ¿Alguien que lo pueda compartir? Y otro que busque Isaías 11.10. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Ahí está, ¿sí? Pablo estaba citando ese salmo. Isaías 11.10, verso 12. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y él se levantará a regir a los gentiles. Se levantará a regir a ¿Isaías los cuánto? gentiles. 11.10. 11. ¿Lo leo? Sí, por favor. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Ahí está, gracias Leti. Entonces, ¿a quién está haciendo alusión? Al rey de Israel, ¿sí? Al Mesías. Perdón. Trece. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer, ¿sí? Para que abundéis en esperanza por el poder del Ruach HaKodesh. 14. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. ¿Por qué? Porque es necesario el conocimiento. Muchas veces se nos dice que el conocimiento nos corrompe, el conocimiento del mundo. El conocimiento de Dios nunca me puede corromper. El conocimiento de Dios nunca me puede envanecer. Al contrario. Al contrario. El mundo está como está precisamente por el desconocimiento. Como dice Oseas, mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste la ley, yo te desecharé del sacerdocio. ¿Y a quién le estaba diciendo? Oseas, al reino del norte de Israel. Qué casualidad, ¿no? Dice, mas os he escrito, hermano, en parte como con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada. 16. Para ser ministro de Yeshua HaMashiach a los gentiles ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por qué? Por el Espíritu Santo. ¿Qué es una ofrenda agradable? A ver. Una oración. Hoy la oración. ¿Cómo? ¿Pueden repetir? Una oración. Es una ofrenda agradable. Bueno, primero que ofrenda es aquello que se presenta, ¿sí? O se entrega. A modo de adoración ¿a quién? Al Creador, ¿sí? Okay. La ofrenda que expresa lo que sentimos por Dios. Eso es lo que es una ofrenda, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que determina una ofrenda. Proverbios 3, vamos a ver, ¿sí? Vamos para allá. Proverbios 3. Proverbios 3 del 9 al 10. A ver.
¿Lo leo? Sí, por favor. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ahí está, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que? ¿Qué nos dice? Honra a Jehová con tus bienes, ¿sí? Con todo lo que tenemos. Con las primicias de todos tus frutos. ¿Sí? Nos habla de una primicia, ¿sí? De esa manera, ¿sí? Las ofrendas que a veces, muchas veces, hacemos, ¿sí? O nos hacen, ¿sí? Entonces, eso es lo que es una ofrenda. Es expresar es un modo de oración. También puede ser la oración, puede ser la alabanza, por supuesto que sí, ¿sí? También puede ser eso. Seguimos. ¿Dónde me quedé? En el 17. Tengo pues de qué gloriarme, ¿no? En 17, ¿no? Sí. Sí. Sí, 15 y 17. Tengo pues de qué gloriarme en Mashiach y Yeshua, en lo que a Dios se refiere. ¿Sí? Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Mashiach ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, ¿sí? Con la palabra y con las obras, ¿sí? Ahí donde nos deja ver lo que es la fe, la emuná, que tiene que tener un fuera de pacto, para cuando viene a entrar en pacto. Cuando uno viene al Mesías, deja de ser un gentil y pasa a ser parte del pueblo de Israel, ¿sí? Y acá vemos las dos características que tiene la fe, ¿sí? ¿Qué nos dice? Dice, o sea, él habla del Mesías, Pablo, ¿sí? Para la obediencia de los gentiles, ¿sí? ¿Con qué? Con la palabra y con las obras, o sea, una fe como la que marca el apóstol Santiago, ¿sí? Una fe que hace, no una fe que oye, ¿sí? Una fe que hace, una fe que obra, ¿sí? Porque vos me podés decir, yo tengo fe, pero los demonios también tienen fe y tiemblan, pero los demonios no hacen, ¿sí? Por esa es la cualidad. Al árbol, ¿por qué lo van a conocer ustedes? ¿Porque se ve maravilloso o por el fruto? Esto es lo mismo. El primer fruto que tenemos que tener es la obediencia. Si nosotros no tenemos obediencia, el resto de los frutos está sustentado según mis principios de fe. Según lo que yo creo y lo que yo determino lo que es fe, no lo que la palabra me dice que es fe. Y ese es el problema. Ese es el grande problema que hay hoy, ¿sí? Determinar yo lo que es fe. Por ende, mis frutos van a ser conforme a lo que yo creo, conforme a lo que yo digo, no lo que la Biblia me dice. Y ese es el gran problema que existe, lamentablemente, hoy, ¿sí? Seguimos. 19. Dice, con potencia de señales, con prodigio en el poder del Ruach HaKodesh de Dios, el Ruach de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores, ¿sí? Hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Mashiach. De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Mashiach ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre un fundamento ajeno, ¿sí? No edificar sobre un fundamento ajeno, ¿sí? Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán lo que nunca han oído de él, ¿sí? Entenderán, ¿sí? Por esta causa, ¿sí? Me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, ¿sí? Hablándole a los romanos, ¿sí? Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar, ¿sí? Y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos en Jerusalén. ¿Y quiénes son estos santos en Jerusalén? ¿Quién creen que son estos santos? Muchos judíos que habían creído en Jesús.
No, pero si a los de ellos vino y ellos no lo recibieron. Discúlpenme, pero lo que no lo recibieron eran las autoridades. Y tampoco es así, porque lo vemos a Caifás profetizando, ¿sí?, que él tenía que morir. ¿Para qué? Para reunir al pueblo en él. Entonces, ¿hasta qué punto, ¿sí?, se nos enseñó de que los judíos lo odian, que los judíos lo mataron, que los judíos esto y que los judíos lo otro, cuando es toda una vil mentira? Yo le pregunto, ¿cuál es la tradición de Judas? Dígame. ¿Cuál es la tradición de Judas? Si el Mesías no moría, pero eso es lo que nos hicieron creer, que Jesús no tenía que morir. ¿Y saben quién es el que más quiere que Jesús no, volver el tiempo atrás y que Jesús no muera? ¿Quién sería el más interesado en evitar la muerte del Mashiach? ¿Quién? ¿Te preguntaron El alguna vez eso? Satanás. Sí, el enemigo. Entonces hoy cuando alguien te dice, no, porque ellos lo mataron y no tendrían que haber matado. ¿Quién está hablando ahí? ¿Qué espíritu está hablando ahí? ¿Sí? Esa es la mentira que nos enseñaron durante años. Como dijo el profeta Jeremías, ¿sí? Nuestros padres han heredado mentiras. Mentira. Y esa es la mentira que heredamos, que los judíos mataron a Cristo. Los judíos, ¿sí?, Jesús murió porque tenía que morir, porque eso lo determinó el Creador. ¿Sí? Él lo envió a su Hijo para que nadie se pierda. Pero el falso evangelio que nos enseña a nosotros que lo mataron, ¿sí? Ustedes fíjense que el mismo Pedro le dijo, Señor, yo... ¿Qué le dijo Yeshua? Apartate de acá, Casatán, adversario. Entonces, hoy cuando escuchamos un mensaje así, entonces, ¿quién es? ¿Qué espíritu es el que está ministrando? Cuando hoy escuchamos, no, porque los judíos lo mataron, y él sufrió y murió. ¿Qué espíritu es ese? Que se disfraza de piedad, que se disfraza de misericordia. ¿Es verdadero o es falso? Porque él tenía que morir. Por eso le pregunto, ¿cuál es la traición de Judas? No lo recibieron, discúlpeme, pero en Jerusalén cuando él entró cumpliendo la profecía, que entró montado en un burro, la gente lo aclamaba. La gente lo aclamaba. Eso fue el día 10 de Aviv. ¿Cómo es posible que después, el 14, ¿sí? El 14, 4 días después, la misma gente que lo aclamaba le va a decir, matalo, crucificalo? La pluma mentirosa de Roma, ¿sí?, trabajando, ¿para qué? Para hacernos creer esta mentira. Pero eso es una vil mentira, ¿sí? Porque el Mesías tenía que morir. Entonces, cuando oigo a alguien le dice, no, porque pregúntele qué espíritu tiene, o qué espíritu es el que le está hablando. Hay que tener discernimiento. Cuando yo escucho a alguien que me dice, no, porque Jesús no tenía que morir, ¿cómo que no tenía que morir? ¿Y dónde está la redención? Si no tenía que morir. Si los judíos lo aceptaban, lo que tenemos que comprender es que la casa de Judá fue endurecida para que nosotros podamos entrar en pacto. Cuando entre el último de nosotros, la casa de Judá va a abrir los ojos. ¿Sí? Eso es lo que el mismo Pablo enseña, ¿sí? Dice, ¿sí? 27. Pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. O sea, ¿de quién me está hablando? ¿Quiénes son los santos estos? Y los pobres, que habían quedado en Jerusalén, ¿quién? La casa de Judá. Entonces nosotros los gentiles también debemos ¿qué? ¿Sí? Pero le pareció bueno y son deudores a ellos. O sea, nosotros en cierta manera somos deudores. Somos deudores a la casa de Judá. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que comprender. No odiadores, deudores somos. ¿Sí? Porque si por el endurecimiento de ellos vino la redención del mundo, ¿cuánto más cuando ellos lo acepten? Porque yo le puedo asegurar que no hay nadie más en el mundo que un judío que no esté esperando al Mesías. ¿Sí? El amor por el Mesías, que ellos no entiendan, que estén cegados a la profecía para que nosotros entendamos, es otra cosa. No confundamos gordura con hinchazón. ¿Sí?
29. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Mashiach. Pero os ruego, hermano, por nuestro Señor Yeshua HaMashiach y por el amor del Ruach, del Espíritu, que me ayudéis cuando orando por mí al Eterno, a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. ¿Sí? O sea, ¿había opositores? Sí, por supuesto que sí. ¿Sí? Pero no eran todos. No podemos meter a todo el paquete dentro de la misma bolsa. Y ese es el problema. ¿Sí? La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿sí? Las autoridades eclesiásticas en el tiempo de Yeshua eran los que no lo aceptaban. Y hasta por ahí nomás. ¿Sí? Entonces la pregunta de hoy, muchas veces se nos tilda de judaizante a nosotros, ¿sí? ¿Y saben qué es un judaizante? ¿Qué es un judaizante? ¿Qué es un judaizante? ¿Qué creen que es? Uno que nos transforma al judaísmo. El judaizante es el que obedecía mandamientos de hombres. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿quiénes son los judaizantes hoy? ¿Nosotros, que obedecemos la palabra? ¿O el que obedece los mandamientos de hombres? Porque eso es judaizante. 32. ¿Sí? Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Perdón, pero hoy estoy terrible la garganta. 16. Os recomiendo además, ¿sí?, a vuestra hermana Febe, el cual es diaconisa en la congregación de Sencrea. Sí, bueno, acá muchas veces muchos dicen, no, las mujeres no pueden enseñar. ¿Por qué? Porque la carta a los Corintios, bueno, pero el que hay que comprender qué es lo que estaba pasando en Corintio con las mujeres. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que comprender. Acá vemos que es diaconisa, ¿sí? A Febe. Sí, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, que la ayudéis en cualquier cosa, sí, que os necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Yeshua, en Mashiach Yeshua, quienes pusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las congregaciones de los gentiles. Saludad también a la congregación de su casa, ¿sí? A Espeneo, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Mashiach, o sea, el primer converso. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludar a Andrónico, ¿sí? Y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, de los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Un apóstol que era un shalías en hebreo. La palabra para apóstol en griego, en hebreo, es un shalías, un enviado, un embajador del reino, en cierta manera, ¿sí? Que también fueron antes de mí en Mashiach. Saludar a Amplia, amado mío en el Señor. Saludar a Urbano, nuestro colaborador en Mashiach Yeshua. Estaquis, amado mío. Saludar a Espele, aprobado en Mashiach. Saludar a los de la casa de Aristóbulo. Saludar a Herodión, mi pariente. Miren todos los nombres griegos que ellos tenían, en cierta manera, ¿sí? Saludar a la casa de Narciso, de los cuales están en el Señor. Saludar a Trifena, a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludar a la amada Persidia, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludar a Rufo, escogido en el Señor. Y a su madre y mía. Saludar a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, a los hermanos que están con ellos. Saludad a Fidólogo, a Julia, a Nero y a sus hermanos, a Olimpia y todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo, ¿sí?
Os saludan también todas las congregaciones del Mashiach. Mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones. ¿Sí? Y acá viene una advertencia antes de terminar la carta. Y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. ¿Y quiénes son los que causan divisiones? ¿Sí? Hoy, lamentablemente, ¿sí? Hoy pueden decir que somos nosotros los que causamos divisiones porque mostramos una verdad, ¿sí? Pero la realidad, ¿sí? Que el que se levanta contra la palabra es el que causa división. ¿Sí? ¿Sí? Se levantan que causan tropiezo contra la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? Os dejo mi enseñanza, os doy mi ley. ¿Sí? No desampares mi ley, que es que dice el proverbio. Sana doctrina. La sana doctrina es la Torá. ¿Sí? La sana doctrina es la Torá. Entonces, el que va en contra de la Torá es el que va a causar, ¿qué? Como les dije hoy, tropiezo en las personas. ¿Sí? ¿Por qué? Por desconocimiento. Apartéis de ello. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Yeshua HaMashiach, sino a sus propios vientres. En el sentido de lo que sienten, en el sentido de los sentimientos, ¿sí? ¿Por qué a sus vientres? Porque hace alusión al hambre. ¿Sí? O sea, lo que ellos sienten, a eso sirve. ¿Sí? Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones ¿de qué? De los ingenuos. ¿Y qué es una persona ingenua? Una persona que todavía no comprende, una persona que no sabe. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, ¿sí? E ingenuos para el mal. O sea, no tenemos que ser ingenuos con la palabra. Ingenuos para el mal. ¿Sí? Y el Dios de paz aplastará en breve a Hasatán bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Yeshua HaMashiach sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, y Sópater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo la epístola, os saludo en el Señor. ¿Sí? Os saluda Gallo, ¿sí? Hospedador mío y de toda la congregación. Os saluda Erastro, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Yeshua sea con vosotros. Amén. Al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Yeshua HaMashiach, según la revelación del misterio, que se ha manifestado, oculto desde tiempos eternos. ¿Cuál es el misterio? ¿Saben a qué le decían el misterio en el tiempo antiguo? Porque los profetas hablaban de que en la casa del reino del norte de Israel iba a volver. Pero la pregunta era ¿cómo? La pregunta era cómo iba a volver. Esto era un misterio. ¿Sí? La restauración del reino de Israel era un misterio. Por eso, precisamente, antes de ascender a los cielos, ¿qué le preguntaron los apóstoles? ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron? ¿Sí? Miren lo que dice, pero se ha manifestado ahora que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente. ¿Sí? ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe. O sea, una fe que hace, una fe obediente. ¿Sí? El único y sabio Dios sea gloria mediante Yeshua HaMashiach para siempre. Amén. Y acá terminamos con la carta a los romanos. Y vamos a empezar la semana que viene con la primera carta a los Corintios, versículo por versículo, ¿sí? Pero antes de despedirme, vamos a ver cuál era la esperanza que tenían los apóstoles. Hechos 1, vamos para allá. Hechos 1, 6 y 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué está hablando de restaurar? Volverlo al original. ¿Por qué? Porque precisamente ellos habían comprendido ahí, ¿qué habían comprendido los apóstoles?
que Él venía a restaurar el reino, que Él venía a buscar a sus ovejas, ¿sí? Sus ovejas que estaban perdidas. Eso es lo que comprendieron los apóstoles, que al principio tampoco habían comprendido. Y les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos, las sazones, ¿sí? O sea, los tiempos que ¿qué? No los kairos, no Levítico 23, que son las sombras proféticas, no las fiestas del Eterno, sino le está hablando el tiempo que iba a demandar la restauración del reino. No, ustedes no saben qué tiempo va a demandar, ¿sí? La sazón, cuando habla de sazón, es algo que tiene que madurar, es algo que le tiene que dar sabor a esto, ¿sí? Entonces, ese tiempo ellos no lo iban a saber, ¿sí? No les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en una sola potestad, en Él, en Mashiach. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. La pregunta es, ¿testigos de qué? ¿Testigos de qué? ¿De qué van a ser testigos? Hola, ¿me escuchan? De la restauración. Si eso es lo que les preguntaron. ¿O testigos de Jehová? No. 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 Rotundamente no. ¿Sí? Entonces esa es una realidad gigante. ¿Sí? Es una aplanadora la palabra. Literalmente. ¿Sí? O sea, la esperanza de los apóstoles era la restauración del reino de Israel. Entonces, si hoy somos testigos, ¿de qué somos testigos? ¿Qué mensaje vamos a llevar? Que Cristo vino por vos, te puede liberar, te puede dar un auto, te puede dar una economía maravillosa. ¿Sí? Hoy el cristiano promedio no sabe qué hace acá. Tal así que sacaron un libro que se llama La vida con propósito, porque todavía no comprenden el propósito de qué estamos acá, para qué estamos acá. ¿Y para qué estamos acá? Nosotros hoy en los confines del tiempo, en los confines del mundo, para predicar que somos testigos de que hoy, en este tiempo, Dios está realmente restaurando el reino del norte de Israel. Esto se está cumpliendo en este tiempo. Le parezca correcto a quien le parezca, perdón, pero esto es una realidad. Así que bueno, hasta acá, ¿sí? Somos testigos de la restauración del reino del norte de Israel. ¿Hay alguna pregunta, algo? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Qué les pareció? ¿Nadie dice nada? ¿Se quedaron todos de lado? No, todo claro. Cuando no hablamos es porque no hay preguntas, está todo claro. ¿Qué le pareció a la hermana Shirley? Marta, Clara, ¿se comprendió el concepto? Más que preguntar, estábamos copiando, ya está todo respondido ya. Yo estaba escribiendo. Sí, la verdad que estábamos escribiendo más o menos algunos ítems que nos habían quedado en el aire y bueno, ahora ya lo tenemos claro. Bárbaro. Muy bueno el estudio, me gustó. Gracias, Juan. Gracias, sí, muy lindo. No hay problema. Estoy mal con la garganta hoy, perdón. Me ahogué como 3 veces. Nosotros seríamos los testigos, en definitiva. Esta generación que para ellos era venidera. Claro. No ellos, sino los que venían. Claro. Así es. Y ahora se cumple esa restauración. Y nosotros como siendo descendientes o no, pero sí creyendo en Yeshua, nos tomamos del olivo para poder ser
insertados en ese olivo, no que los va a Estamos venir a siendo buscar a nosotros. partícipes. Claro. Tal cual. Es así, el Ser propósito parte es de que ese Israel Israel que se está restaurando. De hecho, ellos lo esperaban ahí. Ahí Pablo murió con la esperanza de verlo, pero bueno, ahí mismo Yeshua dijo, ustedes no les corresponde saber el tiempo. Creo que Pablo creía que el tiempo iba a ser ahí nomás. Y bueno, han pasado 2000 años y todavía esa restauración está en proceso, ¿no? está en su punto, en su auge, podemos decir. Está encaminada. Si entendemos las profecías, sabemos que, por ejemplo, el tema del séptimo día nos dice algo, el Shabbat nos muestra una sombra profética y estamos al final, ¿no? Ya por entrar a ese Shabbat, a ese séptimo año, ya próximos a cumplirse la finalización del sexto, y creemos, nosotros creo que todos tenemos la esperanza de verlo así como Pablo. Solo él sabe si lo veremos o no, así, con este cuerpo. Vamos a verlo, vamos a ver, creo. Pero bueno, no sé si nos tocará karate o bueno, vamos y nos despierte, ¿no? Tal cual. Mientras tanto vayamos haciendo bien la tarea. Yo creo que realmente esto se está cumpliendo, o sea, literal. O sea, no puede. ¿Cómo es posible que diferentes personas en distintos lugares tengan la misma historia? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que pase eso? Y yo seguramente, yo no la conozco a la hermana Shirley, pero seguramente que si ella empieza a contar algo de su... Algo me pasó como ella, seguro, es seguro. Es seguro. O sea, ¿cómo es posible que a mí me pase lo mismo? O yo no sé si usted, Shirley, vivió por allá algún cierto tiempo de desprecio o algún comentario fuera de lugar que le puedan hacer o la tilden de judaizante. O sea, ¿cómo puede ser que uno que vive en Sudáfrica viva lo mismo que yo que vivo de la otra punta del mundo? A ver, que dé el testimonio. No es casualidad. Es cierto. Sí, no, todo el tiempo. Todo el tiempo se vive el desprecio, ya es como que uno se acostumbra. Ya sabe que... Y o sea, lo que más duele a veces es la familia, lo cercano. Eso es lo que más duele, ¿no? Cuando uno conoce, ¿no? La palabra. Al principio, cuando yo me conocí, que me hice cristiana evangélica, que ahí tuve mi encuentro con el Señor, mi nuevo nacimiento, que yo siento que ahí realmente lo tuve, pero porque lo permitió, el Eterno permitió que fuese así. Fue mi incubadora, digamos. Bueno, yo como creía que conocía todo, ya sabía cómo se manejaba el mundo espiritual y un montón de cosas, yo hacía guerra a la familia y yo también caí al principio en la soberbia espiritual. Cuando empecé a conocer también raíces hebreas, también caí en la soberbia espiritual, en decir, ellos no saben, no conocen la palabra, pobrecitos, están llenos de demonios, un montón de cosas que después, bueno, cuando caigo en la cuenta digo, mirá lo que, o sea, en vez de atraerlos los espantaba. Pero bueno, es propio de la inmadurez que uno tiene, que después de a poquito vamos madurando y creciendo espiritualmente. Es así. Es así. Todos pasamos por la iglesia evangélica, o sea, y nadie, yo no creo que, a ver, si bien hay cosas que sabemos que no son, ¿sí? Pero lo único que no podemos descartar, ¿sí? Que es una realidad, que la iglesia ama al Mesías, lo ama. Y eso es una verdad, eso no lo va a negar nadie, nunca lo puede negar nadie. Ahora, el problema es en base a ese amor que le tienen, ¿sí? O sea, usted fíjese, pasa lo mismo que la casa de Judá, ¿sí? La casa de Judá ama tanto a Dios, pero tanto, que a veces han puesto mandamientos para evitar violar
el mandamiento. ¿Y qué pasa? Se terminan alejando un poquito. Y así pasa con el cristiano promedio. ¿Sí? Lo ama tanto a Jesucristo, ¿sí? Lo ama tanto que ya llega a un punto de que pasa exactamente lo mismo que con el judío. ¿Sí? Por eso, igual obviamente, no vamos a comparar el conocimiento que tiene uno de la casa de Judá, no lo podemos comparar nunca, porque el de la casa de Judá vive estudiando la escritura de que tiene 5 años. ¿Sí? Pero yo creo que el primer paso, o sea, ¿sabe cómo le digo esto? Es la segunda reforma. Esto es la segunda reforma, o sea, fue necesario, ¿sí? Primero la palabra la tuvo Roma, la manejaba Roma y la manipulaba Roma. ¿Sí? Martín Lutero lo que hace es sacar la palabra, ¿sí? Traducirla y se la devuelve al pueblo. Y esta parte es cuando nosotros entramos en el paquete de la comprensión de la palabra. Esa es la diferencia. ¿Sí? Hoy el cristianismo o la iglesia, si realmente pudiera tomar este mensaje de la restauración del reino de Israel, sería maravilloso. Sería maravilloso. ¿Sí? Pero bueno, ahí está el punto. ¿Sí? Ese es el punto donde nosotros tenemos que trabajar, no para pelear, sino para Exacto. demostrar lo que dice la Escritura. Porque ese es el punto. ¿Sí? Yo he tenido también miles de discusiones. ¿Y sabe qué? ¿Qué aprendí? Hoy literalmente cuando me preguntan algo, bueno, ¿qué opinás sobre esto? No, mirá, yo no puedo opinar. Vamos a lo que dice la Biblia. Entonces lo llevo ahí. ¿Sí? Y yo sé que me van a llevar al libro de Gálatas y al libro de Romanos, porque ahí es donde existe la confusión más grande. Entonces, ¿qué hice yo? Yo me encargué de estudiar mucho el libro de Gálatas y mucho el libro romano. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que me van a llevar a ese lugar. Y yo voy, porque sé, comprendo, pero no porque me creo más, sino yo los dejo que, ¿sí? Y yo siempre le contesto con una pregunta. Yo siempre le vuelvo a contestar con una pregunta. Siempre. ¿Y por qué esto? Entonces, ¿para qué? Para que la persona se provoque eso, la persona diga, tiene razón. O sea, esto es lo que está escrito. Me pasó una situación con, por ejemplo, lo de vivir en el espíritu. ¿Sí? Que hoy lo leí. Porque vivir en el espíritu es acá, allá. Perfecto, sí. Ahora miremos lo que dice la Biblia, que es vivir en el espíritu. Porque se cree que vivir bajo la obediencia de la Torá es maldición o esclavitud. O sea, a las leyes muchas veces se les llama esclavitud. Pero yo la pregunta que yo siempre le hago a las personas, ¿usted cree que Dios sacó a su pueblo de Egipto para llevarlo al desierto y darle una ley de esclavitud? No. ¿Una ley de maldición? No. ¿Qué clase de Dios estamos hablando? No puede ser nunca. Entonces ahí es donde la persona se queda pensando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice Romanos? Que la mente, pues, ¿sí? O sea, vivir en el espíritu es vivir en la obediencia. Entonces la gente se queda pensando muchas veces. Y la palabra tiene poder, no yo. Eso es lo que tenemos que comprender. La que va a transformar a nuestros parientes no soy yo, sino lo que está escrito ahí. Yo no me tengo que salir de ahí, nada más. ¿Sí? Ya si se arma el debate, hacer un punto y coma y hasta acá llegar. Esto es lo que dice la Biblia. Nada más. Y mientras uno se mantenga ahí, después Dios se va a encargar. Dios, yo le puedo asegurar que en la soledad, en un momento, Dios le va a hablar a la persona. Dios le va a hablar a la persona. Y así trabaja. Así que bueno, no les robo más tiempo hasta acá porque sigue grabando. Si después Daniel lo tiene que editar. Bueno, la semana que viene empezamos con la primera carta a los Corintios. Así que, hermana, si le quiere participar, le invitamos todos los días a este horario. Y bueno, tenemos un montón de estudios que hemos hecho sobre el rapto. Todos los sobre las sábados, 70 Juan. semanas de Todos los Daniel. sábados, Juan, no todos los días, Todos los todos sábados, los sí. días sábados. Todos los días sábados en este horario nos juntamos de vuelta y volvemos a tener estudios. ¿Sí? Hay un estudio muy lindo que se llama Derribando mitos, que hicimos, que trata sobre el atar y el desatar demonios, ¿sí? Si existe el infierno, si realmente Jesús fue al Seol a predicarle a los muertos que están allá, ¿sí? Si la sangre puede cubrir, ¿qué cubre? ¿Cuál es la función de la sangre? Porque también muchas veces nos poníamos a cubrir con sangre todo lo que
cubro las ruedas, cubro mi casa con sangre. Bueno, entonces eso es bíblico, ¿sí? Entonces, se llama derribando mitos, ¿sí? Y está muy bueno, por allá para que si quiere invitar a alguien, un poquito fuerte, porque es derribar un mito, pero es tan bueno. Así que bueno, acá estamos para lo que necesite y lo que pueda compartir, lo compartimos. Lo que no lo sabemos, le vamos a manifestar. Así que bueno, gracias a todos por estar. Gracias. Bendiciones a todos. Clara, ¿puede hacer oración, por favor? Amén. Padre Santo, Padre de la Gloria, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por todo esto que tú nos has revelado. Hemos aprendido, Señor, en esta tarde, Padre Santo, para poder, Señor, conocer más tu palabra. Porque cuanto más te conocemos, más te podemos amar, Señor. Más sabemos, Señor, y conocemos nuestra verdadera identidad, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha podido integrar, Señor, este estudio. Gracias por nuestro hermano Juan. Toca su garganta, Padre Santo. Alivia, Señor, todo malestar, Padre amado. En el nombre de Yeshua te damos muchas gracias, Señor, y guárdanos toda esta semana que viene. En el nombre de Yeshua, que tu bendición esté sobre cada uno de nosotros y sobre toda nuestra familia, Padre Santo. Señor, háblale al corazón, Señor, de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestra familia, Padre amado, porque solamente tú, Señor, puedes, Señor, cambiar corazones de piedra en corazones de carne. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Yeshua. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Nos vemos. Bendiciones para todos. Clau. Después nos tenemos que juntar y me tenés que explicar bien lo de... Porque me mareé un poquito, pero bueno, ¿qué va a hacer? Tuvimos todo. ¿Qué puedo hacer? Bendiciones para Chau todos. a todos. Shalom. Gloria a Dios. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Pero, No puedo salir.